Hey amigos, ¿qué tal están? Me da gusto saludarles, bienvenidos a este canal y a este mensaje que corresponde a esta semana. Vamos a estudiar o a ver la segunda parte de la serie Eclesía. Yo espero que hayas escuchado la primera parte porque esta va ligada a lo que es la primera parte y al resto de la serie. Eclesía es una serie que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y de modo que nosotros podamos conocer correctamente lo que es la iglesia y de la misma manera podamos desarrollarnos o relacionarnos con la iglesia de forma correcta. La semana pasada hablamos precisamente qué es la iglesia, qué no es la iglesia y por qué tú debes pertenecer a una iglesia. Hoy quiero hablarte acerca de la diferencia entre ir a la iglesia y hacer iglesia. Parece sencillo, pero hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y hacer iglesia. Pero quiero leerte el verso que ha dado origen a esta serie, verso que estaremos estudiando en semanas más adelante, pero es Efesios capítulo 4 en el verso 16, que dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Recuerda que al referirnos al cuerpo, estamos refiriéndonos a la iglesia, que es el cuerpo. Y acuérdate que la iglesia somos todos, no solo unos cuantos, sino somos todos aquellos, los creyentes en Jesucristo, ahora formamos parte de la iglesia. Obviamente, aquí al referirnos en Ágape Lomas, todos aquellos que asistimos en Ágape Lomas somos parte de la iglesia. Y cuando estudiamos la iglesia, tenemos que irnos al libro de los Hechos, porque ahí es donde nace la iglesia. Cuando el Espíritu Santo es derramado, los apóstoles, ¿verdad?, esperaban esa promesa que Jesús les había hecho o que venía desde el Padre, de decir: esperen ahí porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y ¿verdad?, les traerá poder y entonces serían sus testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Esa era la indicación. Entonces los apóstoles esperaban la venida del Espíritu Santo y ahí es donde nace la iglesia. Ahí es donde empieza a nacer este movimiento que hoy conocemos como iglesia. En ese entonces era eclesía. Acuérdate que era la palabra griega que correspondía a una asamblea reunidos con un propósito. Entonces ahí nace la iglesia y para estudiar la iglesia tenemos que irnos al libro de los Hechos. Ahí vienen muchas características de lo que es la iglesia y la diferencia entre ir a la iglesia y hacer iglesia. Pero yo quiero hablarte un poco de esa diferencia. ¿Qué es ir a la iglesia? ¿Qué es ir a la iglesia? Recuerda, ¿qué es ir a la iglesia? Bueno, es tomar 2 horas como máximo de tu tiempo cada domingo para asistir a una reunión. Eso es ir a la iglesia. ¿Qué más es ir a la iglesia? Es tratar de buscar el lugar más cómodo de la reunión, aquel en el que pases más desapercibido. Eso es ir a la iglesia. También tiene que ver con el llegar tarde, no pasa nada. O tenemos la reunión de las 11 o la reunión de la 1 o la de las 7. Al fin puedo llegar tarde. O si ya no alcancé el domingo, no pasa nada. Entre semana escucho el mensaje en YouTube. Eso es ir a la iglesia. ¿Qué más es ir a la iglesia? Es no interactuar con nadie, no abrir tu corazón con nadie, entrar y salir sin tener ningún tipo de interacción. También, ¿qué es ir a la iglesia? Es no involucrarte en el servicio, es volverte solo un consumidor de la iglesia, pero tú no participas con la iglesia. Eso es ir a la iglesia. Solo llegas, te sientas, consumes y te vas. Eso es ir a la iglesia. Ahora, ¿qué también es ir a la iglesia? Es no participar en las ofrendas ni en los diezmos, porque no alcanza, o porque hay otras prioridades, o porque tenemos esa idea
equivocada de la iglesia pide mucho dinero, la iglesia, a ver en qué gasta la iglesia. Ideas como todas estas o actitudes como todas estas nos demuestran que estás solo yendo a la iglesia. Eso es ir a la iglesia, pero no estás haciendo iglesia, que es lo que ahora vamos a ver. ¿Qué es entonces hacer iglesia? Ya vimos qué es ir a la iglesia. Ahora, ¿qué es hacer iglesia? Y aquí vamos a encontrar varias características de hacer iglesia que vienen descritas en el libro de los Hechos, en estos primeros cristianos y en esto que fue el nacimiento de la iglesia. Y tiene que ver con, la primera característica es estar juntos, Y la palabra aquí es unánimes. En el libro de los Hechos vas a encontrar muchas veces estaban juntos, estaban reunidos, estaban unánimes, estaban de acuerdo. Y toda esta palabra viene de la palabra griega homotsumadon, que son dos palabras que se componen y se juntan para dar esta palabra unánimes. Y son la palabra humos, que significa juntos, y sumos, que significa pasión que arde. Entonces la palabra unánimes tiene que ver con juntos por una misma pasión. Eso es, y esa es la característica de hacer iglesia. Cuando estamos juntos, cuando estamos unánimes, cuando estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando vamos juntos hacia una misma pasión. ¿Cuál es esa pasión? Es Jesucristo y la obra que Él ha hecho en nosotros y la obra que nos llamó a hacer. Y cuando estamos unánimes, ¿verdad? Estamos juntos. Y tiene que ver más que con una cuestión de tiempo y una cuestión de espacio, una cuestión del corazón. Porque no tiene que ver con estar solo reunidos un cierto tiempo en un cierto lugar, sino tiene que ver con estar reunidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en un mismo cuerpo, que es la iglesia. Y en Hechos 1:4, por ejemplo, dice, y estando juntos, Jesús dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Son palabras que Lucas registra en el libro de los Hechos, pero que las había hablado Jesús. Por eso Lucas describe, y estaban juntos, pero esperaban la promesa que Jesús les había hecho, que venía del Padre, de que no se fueran de Jerusalén, porque ahí vendría el Espíritu Santo. Pero ¿cómo estaban? Estaban juntos. Hechos 1:14 también dice, todos estos, es decir, los creyentes, perseveraban unánimes. Otra vez está ahí. Y dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y ahí está, característica de hacer iglesia, la palabra unánimes, estar juntos. Otra característica es dedicar tiempo a la enseñanza. Estos primeros cristianos dedicaban tiempo a la enseñanza de los apóstoles. Esto dice en Hechos 2:42. Y una característica de hacer iglesia es invertirle tiempo a la enseñanza. La enseñanza es clave, la enseñanza es vital. Necesitamos invertir tiempo a la enseñanza, y esa es una característica de hacer iglesia. No es solo venir, sino es invertirle tiempo a la enseñanza entre semana, en los domingos, asistir a grupos conexión, asistir a los cursos que la misma iglesia da. ¿Por qué? Porque invertimos en la enseñanza. Otra es tener comunión unos con otros. Hechos 2:42 dice que se dedicaban a la comunión fraternal. Y eso tiene que ver con el interactuar, el abrir tu corazón, el escuchar el corazón de los demás, el conocer a la gente que asiste a la misma iglesia, al conocer al de adelante, al de atrás, al de al lado, al del otro lado. Es tomarte ese tiempo, no solo llegar y correr e irte, sino tomarte el tiempo para conocerlos, preguntarles cómo se llaman, preguntarles cómo puedes orar por ellos, no sé a qué se dedican, tener esa comunión. Eso es clave para el crecimiento de las iglesias. Eso habla de unidad precisamente, que tiene que ver con la palabra que ya dijimos que era unánimes, a la comunión, a interactuar, a abrir nuestro corazón. Es una característica de la iglesia. Otra, a la oración.
¿verdad? La oración no solo es una actividad, no solo tiene que ver con un horario entre semana y una reunión de la iglesia, no. La oración tiene que ver con un estilo de vida y los creyentes, y cuando haces iglesia, tú participas en la oración colectiva y oración personal. Tú vas en tus tiempos con Dios, oras por tus necesidades, tienes esa comunión con Dios, pero también llevas delante de Dios las necesidades que tu comunidad tiene, que la iglesia tiene, porque eso también lo hacían los primeros cristianos. Hechos 1:14 dice que se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Ahí está. La palabra unánimes y la oración vuelven a aparecer. Hechos 4:24 dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos alzaron sus voces en oración. Ahí está, en oración. Ahora, otra característica es tener cosas en común con los demás, es conocerles y trabajar en las cosas que nos unen. Hay muchas cosas que nos unen. A veces llegamos a creer que no tenemos nada en común con los que se sientan a nuestro alrededor, pero la verdad es que es mentira. Todos tenemos muchas cosas en común y es conocerlas. Otra característica de hacer iglesia es ver por las necesidades de los demás y suplirlas. Estamos muy acostumbrados a ver por nosotros mismos. La iglesia tiene como característica el hecho de que creyentes se reúnan y que vean por las necesidades de los demás y que suplan sus necesidades. Esto hacían también los primeros cristianos. En Hechos 2:45 dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Hechos 4:32 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Vuelve a aparecer esta palabra unidos. Dice: consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Ahí está. Característica de hacer iglesia es ver por las necesidades de los demás y suplirlas. También es tener alegría. Dice que compartían sus comidas con gran gozo, dice Hechos 2:46. La alegría es una característica de la iglesia. Dios nos ha llamado a estar alegres. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor está entre nosotros. Otra característica de hacer iglesia es la adoración colectiva. Hay muchas personas que no le toman prioridad a esto, pero a Dios le agrada que el grupo de creyentes en Él se reúnan para adorar su nombre. Y esto hacemos en la iglesia. Cuando tú llegas tarde, tú estás solo yendo a la iglesia. Pero cuando para ti la adoración es una prioridad, tú llegas a tiempo y estás ahí para adorar el nombre de Dios. Hechos 2:46 dice que adoraban juntos en el templo cada día. Ahí está. Otra, dice, es servir a los demás. Hacer iglesia tiene que ver con servir. ¿Por qué? Porque consideramos las palabras de Jesús que dijo: es mejor dar que recibir. Y entendemos que los dones y los talentos que Dios nos ha dado son para ponerlos al servicio de su iglesia. Eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, servir a los demás tiene que ver con hacer iglesia. Nuestra visión aquí en Ágape es amar a Dios, amar y servir a los demás y alcanzar el mundo para Jesucristo. Si tú no estás sirviendo a los demás, tú estás llevando una visión incompleta. Y eso obviamente se traduce en que solo estás asistiendo a la iglesia. Pero cuando tú decides dar un paso al frente, involucrarte en el servicio, apoyar, pero para que los que ahora sirven puedan sentarse y puedan recibir y todo lleve un círculo ahí entre unos sirven, otros reciben y así van, tú estás participando y tú estás haciendo iglesia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ir a la iglesia? La verdad es que no hay muchos. Cuando tú solo vienes a la iglesia, ya hablamos qué es ir a la iglesia, pues tú alivias una conciencia. Mucha gente viene a la iglesia para aliviar su conciencia. La conciencia les acusa entre semana y vienen a la iglesia y de alguna manera calman su conciencia. Es más, hay muchos cristianos que solo duermen tranquilos las noches de domingo a lunes. ¿Por qué?
porque vinieron a la iglesia y calmaron su conciencia. Pero ya después la conciencia vuelve a atormentarles. Entonces es un beneficio de ir a la iglesia. Otra, de repente te cae una palabra y por eso yo te animo a que no dejes de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en una de esas Dios habla a tu vida, Dios toca tu corazón y Dios transforma tu modo de pensar respecto de la iglesia. Y otro beneficio es que si tú tienes hijos, tus hijos conocerán de Dios. Entonces tráelos. Muchas personas se han quedado en la iglesia, no por ellos, sino por sus hijos. Sus hijos se encuentran con Dios, sus hijos los traen a la iglesia y después ellos terminan convirtiendo. Entonces no dejes de venir a la iglesia. Pero, ¿cuáles son los beneficios entonces de hacer iglesia? ¿Qué beneficios hay cuando tú y yo hacemos iglesia? Aquí hay muchos. Por ejemplo, hay unidad en la iglesia. Y cuando hay unidad en la iglesia, hay un avivamiento. La presencia de Dios se levanta y se siente y se manifiesta. Hay un verso que a veces lo usamos como cliché, pero no entendemos bien el significado de este. Y es este que dice: cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre, Dios está en medio de nosotros. Pero dice, la palabra y clave no son 2 o 3, sino es de acuerdo. Cuando hacemos iglesia, ya hablamos, estamos de acuerdo y la presencia de Dios está entre nosotros. Beneficio de hacer iglesia. Otra, experimentas una llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay unidad y ahí está el cuerpo preparado para recibir al Espíritu Santo. También hay crecimiento. El libro de los Hechos dice que Dios añadía cada día a quien tenía que ser añadido. Pero también hay dones, milagros, señales y maravillas. Imagínate, estos primeros hombres, ¿verdad? O estos primeros creyentes buscaban a los apóstoles. ¿Por qué? Porque donde los apóstoles estaban, estaba la presencia de Dios y había milagros, había señales y había maravillas. Hechos 5:12 dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Dice, y todos los creyentes se reunían en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. ¿Por qué? Porque era una expectativa enorme de decir, vamos al templo, porque hoy Dios va a hacer algo. Hoy la presencia de Dios se va a sentir, hoy va a haber milagros, va a haber sanidades, va a haber maravillas. Cuando tú haces iglesia, tú vienes los domingos con una expectativa de no solo venir y a ver qué pasa, no. Tu expectativa es, Dios va a hacer algo hoy en nuestras vidas. Dios va a hacer algo hoy entre nosotros. Y esa es la expectativa de hacer iglesia. Otra característica, beneficio de hacer iglesia es que nuestras necesidades son suplidas. Dice, hablamos de que vemos por las necesidades y las suplimos. Hay mucha persona que no conecta con la iglesia y es por eso que no nos enteramos de sus necesidades. Pero cuando tú haces iglesia, la gente conoce tus necesidades. Yo estoy seguro que más de uno las suplirá. Lo mínimo que podemos hacer es orar por ti, pero hay mucho más que podemos hacer. Y cuando haces iglesia, aquí todos participamos. Otro beneficio es que aún en las dificultades, Dios nos libra cuando hacemos iglesia. Hechos 5:17 habla de cuando arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública porque andaban hablando y dando testimonio de Jesús. Pero dice que el ángel de Dios, que Dios envió un ángel para que los sacara de la cárcel. Entonces, cuando tú haces iglesia, Dios envía a su ángel a rescatarte de tus dificultades. Y por último, Dios trae salvación. No solo a los que vienen a la iglesia, sino la salvación se extiende hacia los de afuera, hacia nuestra amada ciudad y hacia nuestro país. Y nuestra ciudad y nuestro país necesitan la salvación de Cristo. Entonces, te invitamos a hacer iglesia. Si has estado escuchando estos videos ya constantemente, ¿qué esperas para asistir un domingo con nosotros? Ven, conoce la iglesia, asiste a la iglesia, pero sobre todo forma parte de la iglesia. Haz iglesia con nosotros. Yo espero que este mensaje te anime y que tú decidas participar con nosotros en la iglesia. Así que Dios te bendiga, te enviamos un saludo y estamos para servirte. Muchas gracias.